Buenas tardes compañeros, profesor. Somos el grupo número 2, conformado por André Cavieres, Jorge Ceballos, Bárbara Contreras y quien les habla, Javier Duarte. Y vamos a presentar el seminario número 2 de farmacología del sistema respiratorio y digestivo. Vamos a partir por la farmacología del sistema respiratorio. La pregunta número 1 dice: indique en qué estado de la enfermedad asmática se deben ocupar los siguientes fármacos: adrenalina, salbutamol y salmeterol. Para comprender esto tenemos que saber que la enfermedad asmática tiene 4 estadios, en los cuales parten por el intermitente leve, en el cual el paciente presenta síntomas de dificultad para respirar y ataques de tos no más de un día a la semana, y crisis nocturna 2 veces al mes como máximo. Tiene que ser menor a eso. Cualquier paciente con síntomas de asma con mayor frecuencia que de un día a la semana o 2 noches al mes en promedio, se considera que tiene asma persistente, la cual se divide en 3, siendo la leve, en el cual los síntomas ocurren más de una vez por semana, pero menos de una vez al día, y las crisis nocturnas ocurren con mayor frecuencia que 2 veces al mes, pero menos de una vez por semana. La moderada, los síntomas ocurren diariamente, y las crisis nocturnas pueden ocurrir más de una vez a la semana. Y en la severa, los síntomas ocurren diariamente y con frecuencia. Restringen la frecuencia de las actividades del paciente y también su sueño. Cabe destacar que acá la función pulmonar del paciente ya está en menor de 60%. Bueno, el salbutamol lo vamos a utilizar en los 4 estadios, siendo intermitente leve, persistente leve, moderado y severo. El salmeterol lo vamos a utilizar en persistente moderado y en severo, y la adrenalina solamente en emergencia. El criterio de uso de estos fármacos se basa en el tiempo de acción que puedan tener, siendo el salbutamol de acción corta y rápida, que es usado en todos los estadios del asma, dependiendo de su nivel de afección, y el salmeterol, que es de acción prolongada, que es utilizado en los estadios más complejos del asma, siendo en la moderada y en la severa. Y la adrenalina solamente se utilizaría en emergencias, en urgencias. ¿Por qué debe cambiar esporádicamente las terapias farmacológicas utilizadas en rinitis alérgicas basadas en el uso de antihistamínicos? Bueno, las rinitis alérgicas se producen por inhalación de un alérgeno, el cual puede ser polvo, caspa, polen, entre otros. Acá se desencadena un aumento sistemático de la inflamación. A los pocos minutos de la exposición al alérgeno, las células inmunitarias liberan histamina, proteasa, leucotrienos, prostaglandinas y citoquinas. Algunas producen los primeros síntomas, mientras que otras aumentan la producción, la circulación sistémica y la inflamación posterior de la mucosa nasal con células inflamatorias que mantienen estos síntomas. Bueno, los antihistamínicos alivian los síntomas precoces, bloqueando la histamina generada por los basófilos y los mastocitos. Acá existe una resistencia con antihistamínicos debido a un down regulation. El papel de la histamina va disminuyendo a medida que progresa la rinitis alérgica. Es por esta causa y no por un fenómeno de tolerancia que los antihistamínicos se hacen menos eficaces, y es por esto que hay que cambiar la terapia. La rinitis alérgica evoluciona desde una etapa aguda mediada por mastocitos y que responde a los antihistamínicos, a una etapa crónica inflamatoria mediada principalmente por los eosinófilos y con menor respuesta a estos fármacos. La pregunta 3 dice: investiga sobre los mecanismos que generan las ventajas clínicas que se observan en el uso de medicamentos beta-adrenérgicos y glucocorticoides para el manejo del asma. Bueno, los agonistas beta-adrenérgicos como el salbutamol, el salmeterol y el formoterol, entre otros, actúan principalmente sobre el receptor beta 2, el cual se presenta ampliamente a todo nivel respiratorio. Actúan generando una broncodilatación o relajación muscular al actuar sobre la proteína GS, que estimula el paso de ATP a AMP cíclico a través de la adenilato ciclasa, generando finalmente la relajación del árbol respiratorio, un mejor intercambio gaseoso y una resolución de mayor potencia y más inmediata a una crisis asmática o respiratoria. Estos fármacos se usan tanto en patologías crónicas como agudas.
Los glucocorticoides generan modificación de la expresión génica, específicamente sobre los receptores beta, produciendo un upregulator, como se ve en la imagen, aumentando la expresión de los receptores beta 2 y al aumentar esto, gracias al uso de glucocorticoides, se tendrán mayor cantidad de receptores para que actúen los agonistas beta adrenérgicos, nombrados anteriormente, generando finalmente una mayor relajación. En conjunto, los agonistas betas adrenérgicos potencian su efecto produciéndose un sinergismo farmacológico. Los glucocorticoides además tienen un efecto inmunosupresor e inflamatorio al upregulator, que se suma sobre los receptores beta 2. Entonces, su uso está comprobado y definido como una mejor respuesta global a nivel de la relajación broncopulmonar. Aquí en la siguiente diapo le dejé lo que acabo de decir para que lo puedan ver mejor. Está sacado de la clase del profe. La pregunta 4. Para los fármacos bromuro de holodaterol y tiotropio, indique el mecanismo de acción, su uso terapéutico, dosis y ventajas que tendría el uso de uno u otro. Bueno, el bromuro de holodaterol es un agonista selectivo de larga duración de receptores beta 2 adrenérgicos llamados LABA, que causan la relajación del músculo liso bronquial e inhiben la liberación de mediadores de hipersensibilidad inmediata. Se utiliza principalmente en EPOC y se administra en dosis de 5 microgramos al día. El bromuro de tiotropio es un anticolinérgico de acción prolongada, llamado LABA, que actúa bloqueando la acción de la acetilcolina en las células del músculo liso, produciendo una broncodilatación. Se utiliza mayormente en EPOC y también se puede usar en asma. Se administra en dosis de 5 también microgramos al día. Los dos principios activos proporcionan una broncodilatación añadida debido a sus diferentes mecanismos de acción. Dado que los receptores muscarínicos parecen ser más prominentes en las vías respiratorias centrales y los beta 2 adrenérgicos tienen un nivel de expresión mayor en las vías respiratorias periféricas, la combinación del tiotropio y el holodaterol proporciona una broncodilatación óptima en todas las regiones del pulmón, de los pulmones. Pregunta 5. Refiérase a tres diferentes mucolíticos y o expectorantes e indique cuál de los fármacos tendría mejor respuesta en el manejo de la tos productiva. Bueno, los expectorantes son los que producen un aumento de la secreción aumentando su volumen hídrico, disminuyendo la viscosidad del moco. Entre ellos tenemos los de acción directa, los de acción refleja y los de acción mixta. Entre los de acción directa tenemos los aceites esenciales, los bálsamos, sulfonaminas, entre otros, los cuales actúan de modo directo en las células crisiformes bronquiales. ¿Ya? Hay que tener cuidado así porque los aceites esenciales y bálsamos, al eliminarse por vía respiratoria, irritarían la mucosa del aparato respiratorio, incrementando la secreción bronquial. Los de acción refleja tenemos la saponina, los compuestos de amonio y citratos de sodio y de potasio, los cuales se tratarían de un mecanismo reflejo. Por irritación de la mucosa gástrica y duodenal, generarían un reflejo vagal gastropulmonar. Y los de acción mixta tenemos las creosotas y derivados yodados. Para los mucolíticos tenemos que son sustancias que tienen la capacidad de destruir las distintas estructuras físico-químicas de la secreción bronquial anormal, consiguiendo una disminución de la viscosidad y de esta forma una más fácil y pronta eliminación de la misma. La fluidificación de la mucosidad reduce la retención de las secreciones y aumenta el recreado mucociliar, disminuyendo con ello la frecuencia e intensidad de la tos. Para esto tenemos las enzimas, los productos azufrados y los compuestos sintéticos derivados de basicina. Para las enzimas podemos nombrar la tripsina, la cual hidroliza los enlaces peptídicos de las mucoproteínas. Para los productos azufrados tenemos que son derivados de la cisteína que actúan cediendo grupos tiolíticos para romper así los puentes disulfuros de las mucoproteínas de la secreción bronquial. Y para los compuestos sintéticos derivados de basicina tenemos la bromexina y el ambroxol. La bromoxina tiene propiedades mucocinéticas y también se le han atribuido tanto como antitusígeno y estimulante del centro respiratorio. Más aún no se tiene una eficacia comprobada de este. Y para el ambroxol, este posee una mayor potencia que la propia de la bromexina. Tiene efecto de la producción del surfactante pulmonar y la motilidad ciliar, lo que conlleva una mejoría de los mecanismos de autolimpieza y defensa de los pulmones.
Bueno, la tos productiva suele ser el resultado de una infección de las vías respiratorias por el virus del resfriado común. Entonces, esta infección hace que las membranas mucosas de las vías respiratorias se inflamen y produzcan una mucosidad espesa y pegajosa. Por lo cual, un mucolítico tendría un mejor manejo para esta, disminuyendo la viscosidad, logrando una más fácil y pronta eliminación del moco. Ya. Refiérase al tratamiento para la TBC en un paciente VIH positivo de 54 años, hombre. Indique tratamiento de inicio, de mantención y tratamiento de rescate por resistencia. ¿Qué efectos adversos son los más recurrentes en este tipo de tratamiento? Bueno, el tratamiento a seguir se va a determinar según el tipo de tuberculosis, peso del paciente y edad del paciente. El tratamiento se divide primeramente en dos fases, que es una fase diaria, que evita la muerte, deja de ser contagioso y permite una reincorporación laboral del paciente. Hay una dosis trisemanal que es más prolongada y que impide recaídas. Básicamente se pueden seguir dos líneas de tratamiento. Siguiente, por favor. Que la primera línea es más eficaz, son mejor tolerados los fármacos y son menos tóxicos. Son todos antibióticos y todos utilizados en atención primaria. Hay que tener un seguimiento acucioso para que no haya una resistencia. Y los principales son isoniazida, que bloquea la síntesis de ácidos micólicos de la pared bacteriana. Eh, Son hepatitis, polineuritis periférica, reacciones alérgicas. La rifampicina, inhibición de la ARN polimerasa, potente inhibidor enzimático, provoca, o sea, sus RAMs son ictericia colestásica, rara vez hepatitis, reacciones inmunes. La piracinamida actuaría alterando la permeabilidad de la membrana celular. Sus RAMs son hepatitis, dolores articulares, reacciones alérgicas, entre otros. El etambutol inhibe la síntesis de la pared y previene resistencia, y sus RAMs son neuritis óptica generalmente. La streptomicina interfiere la síntesis proteica a nivel de los ribosomas, actúa a nivel extracelular, sus RAMs son reacciones alérgicas, parestesias locales, etc. Los de segunda línea tenemos para el tratamiento de las tuberculosis multidrogoresistentes, que es cuando ya se genera una tolerancia al primer tratamiento con los antibióticos de primera línea. Es complicado tratar y curar la tuberculosis resistente a estos medicamentos y el manejo inadecuado puede poner en peligro la vida del paciente. La tuberculosis resistente a los medicamentos debe ser tratada por un experto en la enfermedad o bajo la supervisión cercana de un experto. Se puede producir tuberculosis resistente a los medicamentos cuando los medicamentos que se usan se utilizan o se administran de manera incorrecta. Algunos ejemplos de mal uso o administración incorrecta son cuando las personas no terminan la terapia completa del tratamiento para la tuberculosis, cuando los proveedores de atención médica recetan un tratamiento inadecuado respecto a dosis o tiempo de tratamiento, cuando los medicamentos para el tratamiento adecuado no están disponibles. La tuberculosis resistente a los medicamentos es más común en las personas que no toman sus medicamentos para la tuberculosis regularmente, no toman todos sus medicamentos para la tuberculosis, vuelven a tener enfermedad de tuberculosis después de haber recibido tratamiento para esta, han pasado tiempo con alguien que se sabe que tiene enfermedad de tuberculosis resistente a los medicamentos. La tuberculosis multiresistente es resistente a más de un medicamento y por lo menos a la isoniazida y rifampicina. Siguiente. Aquí vemos esquemas primarios de tratamiento. Siguiente. Aquí diferentes dosis para el uso de los antibióticos de primera línea, como mencioné anteriormente. Siguiente. Acá vemos que cuando se genera resistencia, cuando ya se genera una resistencia con el tratamiento de primera línea con los antibióticos recién mencionados, se recomienda el uso de estos tipos de fármacos que se ven acá, que también son antibióticos, como la kanamicina, etionamida, etc. Siguiente.
Ya. No, vuelvo un poco. Hay una tuberculosis que se denomina extremadamente resistente, que es cuando se recibió tratamiento de primera línea con los antibióticos, se creó resistencia, luego se pasó al de segunda línea y se generó otra resistencia, es decir, la tuberculosis resistente a fármacos de primera y de segunda línea. Este tipo de tuberculosis se produce debido a un mal manejo en los pacientes, también mala administración, las cosas que mencioné anteriormente. La tuberculosis extremadamente resistente es motivo de preocupación particular para las personas con infección por el VIH u otras afecciones que pueden debilitar el sistema inmune. Si estas personas contraen la infección de tuberculosis, tienen más probabilidades de que se produzca la enfermedad y un mayor riesgo de morir a causa de esta. Las personas que tienen coinfección por el VIH y la TBC deben recibir tratamiento para ambas enfermedades, pero la fecha de iniciación del tratamiento y la clase de medicamentos que se deben tomar dependen de las circunstancias particulares de cada persona. La infección por VIH y TBC se conoce como infección simultánea o coinfección. La administración de ciertos medicamentos contra el VIH y la TBC al mismo tiempo puede aumentar el riesgo de que se presenten interacciones medicamentosas y efectos secundarios. La rifampicina, por ejemplo, es un fármaco importante en el tratamiento de la TBC, pero también es un inductor muy potente de la enzima que metaboliza los fármacos del citocromo 450, que es el responsable del metabolismo de muchos de los fármacos antirretrovirales usados con frecuencia, como, como los inhibidores de proteasa, que en este caso es lo que hace la rifampicina. Esto indica el riesgo de concentraciones subterapéuticas de los fármacos del tratamiento antirretroviral para el VIH. Es por esto que los proveedores de atención médica deben tener un mayor seguimiento a las personas que reciben tratamiento para la coinfección de tuberculosis y VIH. Ver si es necesario cambiar el fármaco y, y generar un mayor control. Siguiente. Ya, la 7. ¿Cómo valoraría el uso de corticoides en pacientes pediátricos que presentan bronquitis obstructiva crónica y asma alérgico? ¿Qué otros fármacos podría utilizar para esta patología? Ya. El uso de esteroides sistémicos se recomienda solo si no hay respuesta en 1 hora de manejo, si el paciente se presenta con una obstrucción grave, con un puntaje de 10 puntos o más, ya que no tienen beneficio demostrado, salvo en pacientes muy graves. Se utiliza prednisona, prednisolona, hidrocortisona o metilprednisolona, que pueden ser endovenosos si el paciente no lo tolera o si es conveniente administrarlo por vía oral. Por lo tanto, es muy importante evaluar el tipo de crisis obstructiva que se está cursando, para lo cual es conveniente utilizar el score de TAL, que está acá en esta en la diapositiva. Generalmente se usan pacientes pediátricos y va desde obstrucción leve a severa. El manejo de esto lo vemos en la foto de al lado, que el score de tal respecto al score de tal, se va a definir si la obstrucción es leve, moderada o severa. Y ahí vamos a generar respecto a la crisis, un manejo. Por ejemplo, si es menor o igual a 5 puntos, se definirá como obstrucción bronquial leve y ahí va a haber un manejo ambulatorio. Se administrará salbutamol en 2 puffs cada 4 a 6 horas por 5 a 7 días y se va a evaluar una respuesta en 24 horas. Si hay 6 a 8 puntos, va a ser una hospitalización abreviada de 1 hora. Se administra salbutamol en dos puffs cada 10 minutos. Y si ya tenemos una obstrucción bronquial severa, va a haber una hospitalización, oxigenoterapia y corticoides. Es importante mencionar también que en el caso de pacientes pediátricos, el uso de corticoides de tipo inhalatorio siempre se debe tener en consideración que después de su administración se recomienda que se haga un lavado bucal para evitar que el corticoide quede en la boca, ya que se ha relacionado con una mayor incidencia de cándidas. Si bien acá se menciona la kinesioterapia, esta ha demostrado utilidad en periodos de hipersecreción, no se aconseja su uso en la etapa aguda de un paciente obstruido grave, sino que en el paciente en etapa más secretora, o sea, en recuperación. Siguiente. Perdón. Ya. 8. Las alergias estacionales se presentan principalmente con rinorrea y comezón en ojos y nariz.
puede ser tratada con diferentes estrategias terapéuticas. Indique qué fármacos utilizarán en el tratamiento de esta enfermedad en un paciente de 15 años de edad con diabetes mellitus tipo 1 de enfermedad de base y una paciente mujer de 30 años de edad que está embarazada. En el caso 1 tenemos un paciente de 15 años de edad con diabetes mellitus. Bueno, quienes padecen una enfermedad crónica como la diabetes deben evitar el uso de descongestionantes por un tiempo prolongado y menos sin prescripción médica, debido a que sus efectos adversos más importantes generan posibles episodios proarrítmicos y la alteración de la presión arterial, entre otros. Esto puede poner en riesgo su salud, principalmente fármacos como la fenilefrina, ya que puede elevar la glicemia, por lo que el consumo de esta droga por enfermos diabéticos puede generar un pic de hiperglicemia, generando una descompensación de la patología. Bueno, por lo tanto, se sugiere que el tratamiento de la rinitis alérgica es muy importante evitar una exposición directa a los aeroalérgenos, pero esto no es posible en la mayoría de los casos, así que va a ser necesario sí o sí utilizar un tratamiento farmacológico. Este tratamiento involucra un gran número de mediadores de inflamación, por lo que generalmente ningún fármaco es capaz de erradicar la afectación por sí solo, de manera que se puede indicar el uso de antihistamínicos junto con corticoides, antialérgicos o inmunoterapia. Y a grandes rasgos, por lo tanto, el tratamiento va a ser antihistamínicos y corticoides inhalatorios. En el caso 2, tenemos la paciente de 30 años de edad embarazada. El tratamiento de la rinitis alérgica en la paciente embarazada se ve obstaculizado por el temor que el especialista experimenta al intentar utilizar medicamentos que podrían provocar problemas en la gestación. Este dilema es especialmente acentuado cuando la embarazada está en sus primeros meses de embarazo. Sin embargo, la persistencia de síntomas y las molestias que la rinitis estacional le ocasiona a la paciente coloca al especialista en una disyuntiva importante. O sea, cómo tratar a la enferma sin provocar daño en la gestación. La FDA ha clasificado los medicamentos que en estos casos pueden utilizarse y el análisis de estudios realizados en embarazadas y avala la prescripción de los siguientes fármacos, que son los antihistamínicos de primera generación como la clorfenamina y la tripelenamina, ya que no existe asociación positiva entre el uso de antihistamínicos en el primer trimestre del embarazo y malformaciones mayores. Los antihistamínicos de segunda generación, la cetiricina y la loratadina, promovidos de clase C a B, idealmente deberían utilizarse después del primer trimestre de embarazo para no generar algún daño. Los descongestionantes, como la fenilefrina y la pseudoefedrina en clase D, se recomienda utilizarlos cuando sea estrictamente necesario y en dosis mínimas, de modo que el riesgo en el feto al utilizar este medicamento no puede ser descartado. Los esteroides intranasales, la budesonida, la beclometasona clase B, ambas pueden ser utilizadas sin inconveniente desde temprana edad del embarazo. La budesonida está respaldada especialmente por un análisis que permite utilizarla sin riesgo en las primeras etapas del embarazo. Los esteroides orales. El uso de corticoides orales debería estar restringido a aquellos casos en que la vida de la mamá está en un mayor peligro, o sea, en peligro, y no hay otra alternativa de tratamiento, ya que no deberían utilizarse en embarazada debido a que existe un claro perjuicio sobre el feto. De hecho, se reveló un estudio en que el uso de esteroides sistémicos en el primer trimestre del embarazo aumenta la posibilidad de paladar hendido en varias ocasiones. Bueno, en general la medicación en rinitis estacional en la embarazada siempre deberá ser administrada cuando los beneficios superen claramente a los riesgos, como ya hemos visto. Sin embargo, ninguno de ellos debería tener efectos sistémicos dañinos en la embarazada si son utilizados a dosis recomendadas para el adulto. Si han demostrado buena respuesta antes del embarazo, debieran mantenerse como tratamiento, pero debe tenerse en mente de que en lo posible debiera administrarse la dosis mínima y después del primer trimestre. Siguiente. 9. Paciente hombre de 74 años de edad con EPOC, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, fumador y bebedor habitual, llega a su consulta con dificultad para respirar, fiebre, tos incontrolable, con fuerte dolor en su espalda y fatiga, sin tener mayor conocimiento del paciente, ya que él no se acuerda qué medicamentos toma y vive solo, por lo que no puede obtener más información de él. Busque estrategias terapéuticas que permitan tratar las patologías del paciente. Bueno, primero que todo hay que empezar realizando un manejo del paciente.
primero una hospitalización para poder hacer un control completo de sus signos vitales y evaluar su estado general, la hemodinamia, hemoglucotest, radiografía de tórax, junto con descartar o confirmar cardiopatía y posible infección pulmonar. Realizar exámenes de laboratorio como la tasa de filtración de filtrado glomerular, hemograma, perfil lipídico, PCR, entre otros. Luego interconsulta al servicio de geriatría y al servicio de psiquiatría para evaluar adicciones y cambios de estilo de vida, junto con notificar al o a la asistente social. Bueno, según los hallazgos clínicos y de laboratorio, se deberá considerar el manejo farmacológico, lo que a grandes rasgos debería ser el siguiente. Para el EPOC, salbutamol, por ser un broncodilatador de rápido efecto, y o ipratropio, que va a provocar una relajación del músculo bronquial. La hipertensión arterial se trataría con calcio antagonistas que disminuyen la frecuencia cardíaca y la presión arterial, o diuréticos tiazídicos. Esto en mayores de 55 años. La diabetes mellitus tipo 2, metformina o insulina dependiendo del hemoglucotest, y la posible infección con antibioterapia, AINE más radioterapia de cristaloide, idealmente suero fisiológico, y evaluar la respuesta. Ya. Siguiendo con el seminario número 2, vamos a desarrollar junto a André Cavieres y Jorge Ceballos, que le habla en la parte del sistema digestivo. Bueno, primera pregunta. Compare sobre la base de la farmacología clínica los siguientes pares de fármacos: ranitidina versus famotidina, omeprazol versus lansoprazol y domperidona versus metoclopramida. Ranitidina posee un mecanismo de acción inhibidor de los receptores H2-histamina y posee una vida media de 2 horas. La famotidina, en cambio, su mecanismo de acción también es un inhibidor de los receptores de H2 de histamina y su vida media es de 4 horas. Tiene un efecto más prolongado y 7,5 veces más potente. El omeprazol, su mecanismo de acción es un inhibidor de la bomba de protones. Su vida media es de 2 horas y tiene un efecto más prolongado y mayor efectividad. El lansoprazol, su mecanismo de acción también es un inhibidor de la bomba de protones. La metoclopramida, su mecanismo de acción es un antagonista dopaminérgico. Y la domperidona, un mecanismo de acción es antagonista periférico de la dopamina. Sigue, por favor. Bueno, acá encontramos unas diferencias que podemos hacer entre un fármaco y otro, donde tenemos la ranitidina y la famotidina, que los dos disminuyen la secreción ácida. En la ranitidina, su dosis inicial es de 150 miligramos 2 veces al día o 300 miligramos por noche durante 4 a 8 semanas. La famotidina, su dosis inicial es de 20 miligramos 2 veces al día o 40 miligramos por la noche durante 4 a 8 semanas. La dosis de mantenimiento de la ranitidina son 150 miligramos al acostarse y de la famotidina son 20 miligramos por la noche. La dosis endovenosa es de 50 miligramos cada 6 horas por 24 horas y en la famotidina es de 20 miligramos endovenosos por 12 horas, cada 12 horas. Los efectos adversos que tiene la ranitidina son cefalea, vértigo, náuseas, diarrea, erupción cutánea. Y la famotidina también posee cefalea, vértigo, náusea, diarrea, erupción cutánea, constipación, y se debe reducir la dosis en insuficiencia renal moderada o grave. Algunos comentarios para la ranitidina, que tiene una interferencia mínima con el metabolismo hepático de otra droga. Y la famotidina no se evidencia interferencia con metabolismo hepático de otra droga. La biodisponibilidad de la ranitidina es 50% oral y 90-100% intramuscular. La famotidina es 40-50%. Fijación a proteína plasmática, la ranitidina es 15% y la famotidina es de 15 a 20%. La vida media de eliminación, la ranitidina es 2 a 3 horas y la famotidina es 2,5 a 4 horas aproximadamente. La vía de administración puede ser oral, intramuscular o endovenosa en la ranitidina, y en la famotidina también lo mismo. El metabolismo hepático en los dos, y la eliminación en orina el 70% de la ranitidina y endovenosa 30% oral. Bueno, sigue. Bueno, acá también tenemos la comparación entre el omeprazol y el lansoprazol, que son inhibidores de la bomba de protones.
Lo que hacen estos fármacos es disminución de la secreción ácida y tienen una supresión del Helicobacter pylori, los dos. La dosis inicial es de 20 a 40 miligramos una vez al día en la mañana, durante 2 a 8 semanas en el omeprazol. En el lansoprazol es 15 a 30 miligramos una vez al día en la mañana, durante 4 a 8 semanas. La dosis de mantenimiento tenemos para el omeprazol de 10 a 20 miligramos por día, y la dosis endovenosa del omeprazol es de 40 miligramos endovenosa por 24 horas. Efectos adversos que podemos tener del omeprazol son diarrea, cefalea, náuseas, dolor abdominal, vértigos, potencial interferencia con el metabolismo de otras drogas, por ejemplo, dicumarínicos, fenitoína, diazepam, ciclosporina. Y el lansoprazol también tiene diarrea, cefalea, náuseas, dolor abdominal, vértigo, entre otros efectos adversos. Sigue. Bueno, la metoclopramida es un antagonista dopaminérgico que aumenta el tono del esfínter esofágico inferior y mejora el vaciamiento gástrico. Es una droga patrón de benzamidas, grupo que también pertenece al cisapride y uno de los más utilizados en la práctica clínica. Presenta acción bloqueante de receptor D2, agonista 5-HT4 y débil bloqueante en 5-HT3. Lo que le confiere efecto proquinético a nivel periférico y antiemético central. Su farmacocinética, buena absorción oral, atraviesan barrera hematoencefálica con distribución irregular en cerebro. Por eso posee efectos adversos centrales. Eliminación es 80-90% y tiene una biotransformación hepática. Su vida media es de 2 a 5 horas y a pesar de del bajo porcentaje de excreción urinaria de metoclopramida sin biotransformarse, su vida media se extiende a 14 horas en caso de insuficiencia renal. Mayor incidencia de efectos adversos en este caso. Bueno, el uso terapéutico de la metoclopramida es en la dispepsia, reflujo gastroesofágico, prevención y tratamiento de náuseas y vómitos, en gastroparesia en el diabético y estudio radiológico intestinal alto. La dosis en niños es de 0,1 a 0,2 miligramos kilogramos por dosis, en adultos es de 10 a 20 miligramos por dosis. Oral cada 6 a 8 horas y las ventajas es que tienen un bajo costo. También en tratamientos prolongados con este fármaco puede haber hiperprolactinemia. En las mujeres puede haber galactorrea y amenorrea, y en el hombre impotencia y ginecomastia. La domperidona es un antagonista periférico de la dopamina con propiedades procinéticas y antieméticas. Por esto, no solo se utiliza en reflujo, sino en otras patologías. Aumenta el peristaltismo esofágico, la presión del esfínter esofágico inferior y la motilidad gástrica. Mejora la coordinación gastroduodenal y disminuye el tiempo de tránsito intestinal. Tiene propiedades bloqueadoras sobre receptores periféricos de la dopamina y está contraindicado en hipersensibilidad, hemorragia gastrointestinal, obstrucción o perforación. Tiene una estructura química derivada de los butiroferonas, que son antipsicóticos. No atraviesa la barrera hematoencefálica, no posee efectos centrales por lo tanto. Su vía de disponibilidad oral es baja y tiene una vida media de eliminación de 7,5 horas. Los efectos adversos más frecuentes son cefalea e hiperprolactinemia por bloqueo de receptor de dosis hipoficiario, que no posee, que está carente de barrera hematoencefálica. Su uso terapéutico es en tratamientos sintomáticos de náusea y vómito. En los siguientes casos: reflujo gastroesofágico después de las comidas, dispepsias por estudio radiológico endoscópico y en afección hepatodigestiva. La dosis en adultos es de una cápsula que contiene 10 miligramos, 15 minutos antes del desayuno, el almuerzo y comida. En las gotas se da en lactantes y niños menores de 6 años. Una gota por kilogramo de peso, 3 veces al día, 15 minutos antes de la comida. Cada 10 miligramos corresponden a 24 gotas aproximadamente. Las ventajas: que no atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, como mencioné anteriormente. Sigue, por favor. Bueno, la pregunta 2. Dice, indique efectos adversos que tendría el uso de antiácidos que contengan bicarbonato de sodio e hidróxido de aluminio magnesio en pacientes de úlceras gástricas duodenales. Aquí
como dijo el profesor principalmente en su clase, que los antiácidos son reacciones ácido-base, las cuales producen calor. Y al producir calor en el vaso sanguíneo, mucosa digestiva, tuviese una ulceración, esa distensión también se producirá en la ulceración y vamos a tener una superficie mayor de úlcera erosionada y quizás sanguinolenta y una mayor complicación en el paciente. Entonces, pacientes con gastritis erosiva o ulceraciones pépticas no pueden ocupar antiácidos y además porque el control de la secreción ácida debe ser permanente en el tiempo, no debe ser puntual como es en el caso de los antiácidos. Acá en esta imagen se ve más o menos se ve un poco las reacciones que se forman entre el ácido clorhídrico y el bicarbonato arriba, que es una reacción de ácido-base, y como mencioné, producen calor. Y en este caso, formación de CO2, sal y agua, como la reacción que se ve arriba en la esquina derecha. Y abajo tenemos las reacciones de hidróxido de aluminio y magnesio con ácido clorhídrico, que también es una reacción ácido-base, pero en este caso se produce calor, sal y agua. No hay una formación de CO2. Y eso es lo que va a producir la distensión y pues una perforación de la úlcera. También es importante destacar sí, que el bicarbonato es absorbible y en grandes cantidades puede alterar el pH sanguíneo, producir una alcalosis sistémica. La intoxicación por bicarbonato oral es poco frecuente y sus consecuencias engloban alteraciones fundamentalmente en el sistema nervioso central, cardiopulmonar y electrolíticas. Conviene recordar que los antiácidos, se asocian frecuentemente al denominado efecto rebote. Consiste en un resurgir de la hiperacidez secundario al incremento excesivo del pH. Acuérdense que los sistemas siempre tienden al equilibrio, entonces como aumentamos el pH, nuestro sistema va a tratar de reducirlo aumentando la hiperacidez. Sigue, por favor. Bueno, la pregunta número 3 dice, indique las diferencias que existen entre los antidiarreicos vistos en clase, loperamida y neuroxida sulfamida, que entre paréntesis se llama Imecol. Sí, el medicamento. Bueno, la loperamida, su mecanismo de acción es un inhibidor de la motilidad intestinal. Provoca inhibición del peristaltismo, con lo cual aumenta la absorción de agua y queda retenido el alimento en el tracto intestinal. Su acción farmacológica es análoga a la de los opiáceos. Su uso terapéutico se da en diarrea aguda no específicas. Su dosis en adultos es inicialmente 4 miligramos, luego 2 miligramos después de cada evacuación. En niños inicialmente es de 80 a 240 microgramos por kilogramo de peso, al día repartidas en 2 o 3 tomas. Las ventajas de la loperamida son que atraviesa con dificultad la barrera hematoencefálica, por lo que es capaz de actuar intensamente a nivel gastrointestinal sin producir efectos en el sistema nervioso central. El Imecol, por su parte, su mecanismo de acción es antiinfeccioso. Tiene acción directa sobre las bacterias productoras del cuadro diarreico. Tiene una absorción intestinal baja y por tanto su acción es local en el tubo digestivo. Su uso terapéutico son diarreas y se usa en diarrea aguda y subaguda de origen bacteriano. Su dosis, cada comprimido contiene talilsulfatiazol 500 miligramos, nifuroxacida 200 miligramos y su posología en adultos y niños mayores de 12 años, un comprimido de Imecol adulto, y en niños de 2 a 12 años es un comprimido de Imecol infantil 4 veces al día. Bueno, algunos comentarios. No es muy recomendado su uso, ya que un porcentaje considerable de gastroenteritis agudas tienen etiología viral. La mayoría de los cuadros agudos revierten espontáneamente en 48 horas y las infecciones graves requieren de tratamiento antibiótico sistémico. Sigue, por favor. Bueno, en la pregunta número 4, comenta alternativas terapéuticas para las diferentes clases de síndrome de intestino irritable y la terapia que podría proponer para cada uno de estos tipos de síndrome de intestino irritable. Lo primero que debemos saber es que el síndrome de intestino irritable, más conocido como colon irritable, es un trastorno funcional crónico del tubo digestivo. Sus síntomas principales son el dolor o molestia abdominal, la hinchazón abdominal y la alteración del hábito intestinal, estreñimiento o diarrea. El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas. Entonces, bueno, tenemos para el estreñimiento lo que se debería usar son laxantes, que pueden ser formadores de bolo como fibras solubles.
osmóticos como el macrogol, lactilol y la niclotida. Para el malestar abdominal, los espasmolíticos, y si hay diarrea, anticolinérgicos como la butilescopolamina o tilonio bromuro, y si hay estreñimiento, no anticolinérgico, o sea, mebeverina. En la diarrea, tenemos que usar antidiarreicos, inhibidores de la motilidad como la loperamida. Bueno, y si no hay mejoría, añadir antidepresivos. Primero, los tricíclicos se aumenta la dosis progresivamente desde la mínima recomendada, ya que su efecto contempla a las 3 o 4 semanas. Y bueno, también inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Sigue, por favor. Acá, bueno, hay un flujograma de los tratamientos según Roma 2, los criterios Roma 2, que dependiendo el subtipo de estreñimiento, espera un poco. Vamos a explicar uno solo por el tiempo que tenemos. El primero, que, bueno, como dije, son los criterios Roma 2 para el síndrome de intestino irritable. Si tenemos estreñimiento, tenemos que tomar medidas higiénico-dietéticas y tranquilizar e informar. Bueno, si hay mejoría, se va a control, y si no hay mejoría, tenemos que ver cuál es el síntoma principal. Como acuérdense que acá necesitamos solamente, el tratamiento es mejorar los síntomas. Si tenemos dolor o malestar abdominal, tenemos que usar espasmolítico no anticolinérgico y ver si hay mejoría o no hay mejoría. Si no hay mejoría, ver el estreñimiento, si hay estreñimiento o no. Si hay estreñimiento, debemos dar fibra y ver si hay mejoría o no. Si no hay mejoría, combinar fibra por laxante, perdón, cambiar fibra por laxante osmótico y ver si hay mejoría o no. Bueno, si hay mejoría, vamos a control, y si no, aplicar algoritmo número 5 y ver y seguir con todo el algoritmo consecutivo. Y por otro lado, también tenemos los subtipos que pueden ser de diarrea, pero ese ya lo dejamos para cada uno que lo pueda analizar por el tiempo. Sigue, ¿no? Bueno, aquí como dijimos, la pregunta número 5, tenemos qué funciones clínicas tiene el metronidazol, la inhibidora de la bomba de protones y el sucralfato en la terapia de erradicación del Helicobacter pylori. Bueno, la terapia de primera línea son amoxicilina de 2 comprimidos de 1 gramo por 7 días, en la claritromicina de 2 comprimidos de 500 miligramos por 7 días, el omeprazol de 2 comprimidos de 20 miligramos por 7 días. Bueno, y en Chile, como dijo el profesor, este tratamiento se hace por 14 días. Bueno, los inhibidores de la bomba de protones que producen es reducir la cantidad de ácido gástrico producido por la glándula en el revestimiento del estómago. Tiene acción bactericida especialmente para el Helicobacter pylori. El sulcarfato tiene una unión a proteínas de la base ulcerada, lo que va a producir una barrera protectora contra el ácido, bilis y pepsinas. Estimula la secreción de moco, prostaglandina y bicarbonato. Y el metronidazol, en el caso alérgico a beta-lactámico, necesitamos utilizar el metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas. El metronidazol es un antibiótico que sirve para el tratamiento de infecciones bacterianas a nivel estomacal, útil como tratamiento que erradica el Helicobacter pylori. El sucralfato se utiliza para prevenir la reaparición de úlceras duodenales, úlceras que se encuentran en la primera parte del intestino delgado. El sucralfato pertenece a la clase de medicamentos llamados protectores. Se adhiere al tejido de la úlcera dañada y la protege contra el ácido y las enzimas para que ocurra la cicatrización, como mencioné anteriormente. Sigue. Bueno, y acá dejamos una tabla con las recomendaciones para la erradicación del Helicobacter pylori, y donde se pueden ver diferentes tipos de pauta de elección para poder combatirla o erradicar el Helicobacter, esta bacteria. Sigue. Ok, en el ítem número 6 tenemos un caso clínico que habla sobre un paciente de sexo masculino de 34 años que acude a la consulta en atención primaria por un cuadro de 10 días de dolor entre el esternón y el ombligo, cuando el estómago está vacío y saliva con antiácidos.
El dolor va y viene y empeora en la noche. Sus evacuaciones son de color oscura y sanguinolenta. Refiere también a una pérdida de 7 kilogramos en 3 meses. Como antecedentes personales se detalla un hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina. Indique el diagnóstico para el paciente del abordaje farmacoterapéutico que realizaría. Bueno, los antecedentes que nos entregan nos habla de que el paciente debe estar probablemente atravesando un cuadro de una úlcera gástrica. Así que vamos a detallar cómo es el abordaje terapéutico de una úlcera gástrica. Tenemos distintos antecedentes en una úlcera gástrica que pueden derivar en esta, como lo pueden ser el consumo frecuente de AINES, una infección por Helicobacter pylori, estados de hipersecreción gástrica como el síndrome de Zollinger-Ellison, y también úlceras por estrés, que pueden ser por traumatismo u otros factores. Bueno, con este paciente lo que vamos a hacer, se le va a dar antibióticos para eliminar la bacteria Helicobacter pylori. Esto incluyen, como ya dijo mi compañero Jorge anteriormente, amoxicilina, claritromicina, metronidazol y otros antibióticos para poder eliminar esta bacteria. También vamos a usar medicamentos que bloquean la producción del ácido y fomentan la curación. Esto para sacar también el ambiente ácido que favorece el crecimiento de la bacteria Helicobacter pylori. Bueno, dentro de estos medicamentos tenemos omeprazol, lansoprazol y en general vamos a ocupar medicamentos que son inhibidores de la bomba de protones. También vamos a ocupar medicamentos para reducir la producción de ácido, que son conocidos también como bloqueadores de histamina, que reducen la cantidad de ácido estomacal liberado al sistema digestivo, lo cual alivia la úlcera y favorece la recuperación de esta. También vamos a ocupar antiácidos que neutralizan la acidez estomacal, como también lo dijo anteriormente ya mi compañero. Y también, por último, ocuparemos medicamentos que protegen el revestimiento del estómago y del intestino delgado. Bueno, en algunos casos el médico puede recetar medicamentos llamados agentes citoprotectores que ayudan a proteger los tejidos que recubren el estómago y el intestino delgado. Bueno, entre estas podemos ocupar el sucralfato y misoprostol, aunque este último ya no se usa demasiado. Ok, pregunta número 7. Tenemos un segundo caso clínico que nos habla de una mujer de 23 años que desde hace 5 o 6 años padece de molestias abdominales con periodos alternos de diarrea con 5 deposiciones diarias, estreñimiento. Con carácter general presenta irritabilidad, cefalea y mareos, sin problemas de oído, síndrome premenstrual acusado. Exploración física normal, antecedentes personales, posee una depresión nerviosa postparto y sus antecedentes familiares, ella es madre soltera, hija única, padre fallecido en 2001 por cáncer al hígado, madre ingresada en institución psiquiátrica. La paciente desconoce el diagnóstico. Bueno, vamos a sugerir el abordaje terapéutico y los exámenes de laboratorio necesarios para el correcto diagnóstico. Bueno, el cuadro que nos acaban de explicar es muy sugerente con un síndrome de intestino irritable, el cual atraviesa por cursos benignos y, bueno, a pesar de que es un problema muy prevalente en los pacientes, es mucho más prevalente, casi 3 veces a una, a las mujeres versus hombres. El diagnóstico de este síndrome es casi totalmente por criterios clínicos. No va a haber, no hay ningún examen de laboratorio muy ocupado y que sea determinante en el diagnóstico de esta afección. Mi compañero ya también anteriormente había explicado los criterios Roma, que también nos sirven para diferenciar dos tipos de síndrome de intestino irritable, que pueden ser el diarreico o el de estreñimiento. Bueno, el número 8, ¿cuál es el mecanismo de acción de los IBP y de los 5 ASA para el tratamiento de enfermedades del sistema digestivo? Bueno,
Los inhibidores de la bomba de protones inhiben de forma reversible la secreción gástrica mediante la inhibición específica de la enzima HK-ATPasa o bomba de protones de la célula parietal. La inhibición es dosis dependiente y afecta tanto a la secreción ácida basal como a la estimulada. Además, posee un efecto bactericida in vitro sobre el Helicobacter pylori. Su biodisponibilidad es variable, entre 35 y 90%. Su larga duración de acción no depende de la vida media de eliminación, sino del bloqueo irreversible de la bomba de protones, de modo que debe sintetizarse una nueva enzima para restaurar la secreción ácida. Se metabolizan completamente en el hígado a través del citocromo P450 y sus metabolitos se eliminan por la orina y las heces. La 5-asa, la sulfasalacina fue el primer fármaco empleado en el tratamiento de del síndrome de intestino irritable. Está constituida por dos moléculas, la sulfapirimida y el 5-ácido aminosalicílico, mesalacina o mesalamina. Al administrar por vía oral, la sulfasalacina se absorbe en el intestino delgado solo alrededor del 10% y el resto llega intacto al colon. De ahí, bueno, se desprende que sea solo eficaz en colitis ulcerosa y no en enfermedad de Crohn. Si el 5-asa se administrara por vía oral y sin sulfapirimida, se absorbería en tramos proximales del tracto gastrointestinal y se metabolizaría sin alcanzar los niveles necesarios en las zonas inflamadas para cumplir su acción. Por lo tanto, la administración conjunta de ambas drogas permite que la sulfapirimida actuar como transportador y lograr concentraciones adecuadas de 5-asa necesarias para cumplir su efecto terapéutico. El mecanismo de acción de esta clase de drogas todavía permanece incierto. Es probable que el 5-asa tenga efectos sobre distintos sistemas, la síntesis de prostaglandinas y de leucotrienos, inhibición de la movilización de leucocitos a la mucosa intestinal y acción antioxidante actuando tanto como secuestradores de radicales libres como inhibidores de su producción. Bueno, todo esto favorecería en gran medida a la reparación tisular. Bueno, por último, tenemos otro caso clínico que nos dice, describa qué estrategias terapéuticas utilizará en un paciente de 68 años, hombre, con diabetes mellitus tipo 2 y uso de insulina con glicemas capilares sobre 380 miligramos por decilitro. En la última semana, bueno, es fumador y padece un asma severo que debe usar glucocorticoides orales en el último año. Debe acudir a urgencia médica producto de un sangrado en heces y decaimiento general diagnosticado como úlcera por glucocorticoides. Bueno, este paciente tiene un montón de antecedentes que nos dicen que él debe primero dejar de fumar, ya que sabemos que el cigarro nos ayuda a la reparación de los tejidos, porque crea un efecto en la circulación que no deja que lleguen los mediadores de la reparación, de la cicatrización, perdón. Bueno, también debe controlar y estabilizar su glicemia. También sabemos que en la diabetes mellitus existe también un problema en la microcirculación que también va a agravar aún más el cuadro que tiene el paciente. Y también se va a suspender el uso de los glucocorticoides orales, ya que, bueno, está claro que su úlcera es por glucocorticoides. Lo segundo que vamos a hacer es tratar de encontrarle otro tratamiento para su asma para que no quede sin tratamiento luego de suspender los glucocorticoides. Bueno, puede seguir usando glucocorticoides inhalados ya que no tienen efecto sobre la pared intestinal, la pared gástrica. Y bueno, como explicaba el profesor en su clase, existen varios escalones en el uso de glucocorticoides y para haber llegado a glucocorticoides orales está en el último escalón del, de la- del, del uso de los escalones terapéuticos. Bueno, en el último escalón se encuentra un glucocorticoide inhalado en dosis altas
un agonista beta-2 adrenérgico de acción larga y glucocorticoides orales. En este caso, al paciente le suspenderemos los glucocorticoides orales y le vamos a añadir un antileucotrienos. También podemos agregarle teofilina y omalizumab. Vamos viendo, a mi parecer y al parecer de nuestro grupo, creo que sería bueno que el paciente pueda ir sumando de estos medicamentos que nombré últimamente, que los vaya sumando y viendo si es que son suficientes para disminuir su cuadro, ya que él posee unas más graves. Y bueno, eso sería todo. Estamos agradecidos de que nos hayan escuchado y eso. Muchas gracias.